Enciclopedia Británica. Terremotos. Explorando la inquieta Tierra. California está situada en una zona de los Estados Unidos donde son frecuentes los terremotos. Allí se vive con el conocimiento de que cualquier día un seísmo podría paralizar cualquier ciudad. El centro de Los Ángeles es un complejo de altísimos edificios de acero y cristal. ¿Qué ocurriría si un terremoto los derribara? El área metropolitana de Los Ángeles acoge a más de 9 millones de personas. Es una de las mayores concentraciones de población de la Tierra. Una ciudad en constante movimiento cuyas calles siempre están repletas de gente y de vehículos. ¿Qué sucedería si un terremoto intenso sacudiera esas calles un día laborable a una hora punta? Uno de los sistemas vitales de Los Ángeles es su compleja red de vías rápidas que absorbe millones de vehículos al día. Los efectos de un terremoto que arrasara dicha red, derribando pasos elevados y puentes en pocos segundos, serían desastrosos. Sin embargo, debido a que es un centro de comercio y cultura, Los Ángeles sigue atrayendo grandes cantidades de visitantes y continúa creciendo incesantemente, lo mismo que el resto de California. El 9 de febrero de 1971, el Valle de San Fernando, situado cerca de Los Ángeles, fue sacudido por un destructor terremoto que duró unos 60 segundos. Afortunadamente, el temblor se desencadenó de madrugada antes de la hora punta. Muchos puentes y carreteras quedaron destruidos. Los daños materiales se calcularon en millones de dólares. 74 personas perdieron la vida y más de 1000 resultaron heridas. El temblor tuvo lugar a lo largo de la falla de San Fernando, que forma parte de la falla de San Andrés, cuyo sistema tiene una longitud de unos 1.440 kilómetros y abarca la costa oeste de Norteamérica, de México a San Francisco, donde se hunde bajo el Océano Pacífico. Esta ciudad es también zona de terremotos. En 1906, un gran temblor acompañado de un incendio la azotó violentamente. De sus escombros y cenizas surgió una ciudad nueva que ha crecido hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. Pero sus habitantes son conscientes de la posibilidad de que se desencadene otro terremoto. La sismología estudia los terremotos e intenta predecirlo. Un terremoto es una vibración violenta de la Tierra generada por la súbita liberación de la energía contenida por las rocas en tensión. Los terremotos tectónicos son los más corrientes. Se producen cuando las rocas se rompen repentinamente en respuesta a las fuerzas geológicas. El terremoto del Valle de San Fernando y otros producidos en el sistema de la falla de San Andrés son de este tipo. Los terremotos pueden también estar asociados a erupciones volcánicas causadas por el movimiento ascendente de las rocas fundidas del interior de un volcán. Con frecuencia se aprecia una serie de temblores pequeños que pueden ser el aviso de una inminente erupción. Los temblores de tierra son producto de poderosas fuerzas geológicas raramente visibles en la superficie. Por ejemplo, las rocas de ambos lados de una falla pueden moverse unos pocos centímetros por año, pero este movimiento produce presión y tensión en las rocas. Con el paso del tiempo, estas van aumentando. A lo largo de la falla de San Andrés ha tenido lugar un movimiento horizontal. Una vista en sección revela que las rocas subyacentes han sido desplazadas. También podemos ver el foco o hipocentro de un terremoto, el lugar subterráneo donde se han resquebrajado las rocas.
El punto de la superficie situado encima del foco se llama epicentro. Lo más probable es que los mayores daños ocurran allí. Los terremotos generan dos tipos principales de ondas sísmicas o de choque: ondas internas y ondas de superficie. Las primeras se desplazan por el interior de la Tierra. Las más veloces son las primarias u ondas P. Estas ondas de compresión se mueven con más rapidez en las rocas densas y disminuyen de velocidad en los fluidos. Así pues, su velocidad y dirección son variables. Puesto que son desviadas por el núcleo de la Tierra, las ondas P no se ven en la llamada zona de sombra. Las ondas secundarias u ondas S son más lentas y elásticas y desplazan la materia hacia los lados, en ángulos rectos, con su dirección de avance. Puesto que las ondas secundarias solo se transmiten a través de los sólidos, no penetran en el núcleo fundido de la Tierra. Por esta razón, hay también una zona de sombra de ondas S. Las ondas sísmicas de superficie se propagan más lentamente que las P y S. Un tipo de onda de superficie, la onda de Love, se desplaza con movimiento circular y al empujar la materia horizontalmente causa grandes daños. Este agrietado pavimento y estos raíles deformados demuestran claramente su poder destructivo. Los efectos de un terremoto pueden ser también resultado de las ondas Rayleigh, ondas de superficie que deforman los materiales verticalmente. En las costas, las ondas sísmicas marinas, como las generadas en Alaska en 1964, pueden resultar devastadoras. Estas gigantescas ondas son originadas por los terremotos que tienen lugar bajo el fondo oceánico y se conocen como tsunamis, su nombre japonés. También pueden ser muy destructivas. Las que rompieron contra la costa de Alaska en 1964 arrasaron vías férreas y autopistas y sacudieron las locomotoras como si fueran de juguete. Los sismólogos, científicos que estudian los terremotos, utilizan una gran variedad de técnicas e instrumentos para adquirir conocimiento sobre estos poderosos y destructivos fenómenos geológicos. El más importante es el sismógrafo, basado en un principio muy sencillo, el del péndulo. Una masa de metal pende libremente de un armazón fijado en la Tierra. Un tambor giratorio y una aguja registran el movimiento. Las ondas sísmicas hacen vibrar la estructura entera, pero la inercia del péndulo hace que sus movimientos se retrasen respecto a los del armazón. Las diferencias de movimiento relativo quedan grabadas en el tambor giratorio. Los sismógrafos modernos son complejos y sensibles. Los temblores sísmicos generan una pequeña señal eléctrica que hace funcionar una aguja y los datos son grabados en una cinta magnética. La grabación obtenida se llama sismograma. Este corresponde al terremoto ocurrido en 1970 en San Fernando. Por medio de los desiguales trazos de un sismograma, los científicos pueden averiguar gran cantidad de cosas como la localización y la fuerza del terremoto que los produce. Las ondas P son las primeras en ser detectadas. A estas siguen inmediatamente las ondas S. Basándose en el momento de llegada de estas ondas, las tablas espacio-tiempo producen información básica sobre los terremotos. Su distancia en grados, la diferencia entre el momento de llegada de las ondas P y las ondas S y la distancia del epicentro en kilómetros. El paso siguiente es hallar la localización del hipocentro. Los sismólogos deben usar mediciones de por lo menos 3 estaciones sismográficas distintas antes de obtener la localización por triangulación. Sobre un mapa se trazan 3 arcos de un círculo a las distancias correctas de las 3 estaciones. El hipocentro está situado aproximadamente donde se cruzan los 3 arcos. El sismólogo pasará ahora a determinar la magnitud o intensidad del terremoto. Tras medir el movimiento y duración de una onda, estos datos son introducidos en un ordenador que permite determinar la intensidad de los seísmos con gran precisión. La intensidad se expresa en números arábigos según una escala ideada por el geólogo Richter. 6,51 indica un temblor de moderado a intenso. El temblor ocurrido en San Fernando en 1971 alcanzó esa intensidad.
Las mediciones de la escala de Richter se basan en la amplitud de onda y los grados de movimiento del suelo. Esta escala no tiene límites fijos y es logarítmica, lo cual significa que a un aumento de una unidad de intensidad corresponde un aumento 10 veces superior de la amplitud de onda. La escala de Richter proporciona asimismo un cálculo aproximado de la energía de un terremoto. A cada unidad de intensidad corresponde una cantidad de energía liberada casi 30 veces superior. Otra escala mide los efectos o la intensidad de un terremoto en un lugar determinado. La escala de intensidades modificada de Mercalli es una valoración subjetiva basada en la observación hecha por las personas. En el nivel octavo, por ejemplo, las paredes y columnas se derrumban y los daños sufridos por los edificios corrientes son considerables. A la intensidad novena, las estructuras de las construcciones bien proyectadas resultan dañadas y se produce un derrumbamiento parcial. En el nivel décimo aparecen amplias grietas en el pavimento. Las tuberías subterráneas se rompen, las aceras se quiebran y la mayor parte de la mampostería y la estructura de los edificios resulta gravemente dañada junto con los cimientos. A la intensidad undécima, las presas revientan y los pilares de los puentes pueden llegar a desplomarse. Las intensidades de la escala modificada de Mercalli se expresan en números romanos, desde la intensidad primera hasta la duodécima, que es la destrucción total. El Servicio Estadounidense de Información de Terremotos recopila los datos sobre la intensidad, magnitud y localización de los terremotos. El equipo de sismólogos y geólogos procesa la información recibida de 650 estaciones sismológicas repartidas por el mundo entero. Tales datos componen un almacén de información vital para los científicos que intentan conocer mejor las causas y efectos de los terremotos. Un mapa muestra los epicentros de los más importantes producidos en Estados Unidos durante el año. Observamos que no están distribuidos uniformemente ni en Estados Unidos ni en el mundo. El mayor número de temblores sísmicos se produce a lo largo de unas franjas claramente definidas, muchas de las cuales siguen los márgenes de los grandes océanos y continentes de la Tierra. La actividad volcánica es también frecuente a lo largo de tales franjas. Muchos temblores tienen lugar bajo el fondo del mar, cerca de las enormes cordilleras submarinas, conocidas por los geólogos como dorsales medioceánicas. ¿Por qué se concentran los terremotos en esos lugares? Porque son regiones de actividad de la corteza y de cambios geológicos, lugares donde los volcanes están en erupción y se forman y destruyen montañas e islas. Los geólogos creen que estas regiones corresponden a los bordes de las placas en movimiento. Según esta teoría, la corteza de la Tierra se compone de placas que se mueven sobre una capa de roca más débil. Las placas del Pacífico y de Norteamérica rozan una con otra. Ambas se mueven en dirección noroeste a velocidades diferentes. Al sur de San Francisco puede verse la evidencia de la falla de San Andrés como una serie de lagos formados donde se encuentran los márgenes de las placas del Pacífico y de Norteamérica. El movimiento de estas dos placas es muy pequeño, de unos pocos centímetros por año. En este laboratorio se están llevando a cabo experimentos para conocer mejor el comportamiento de las rocas de la corteza terrestre. Se han colocado dos bloques de granito uno junto a otro y se han conectado instrumentos que miden la presión y la tensión. Para medir las vibraciones de onda se utilizan sismógrafos. Donde los bloques se juntan hay una hendidura, exactamente igual que hay una falla donde ciertas placas se encuentran. En este experimento, un bloque de granito roza ligeramente contra otro, con lo cual se generan vibraciones que se graban para su estudio. Así las pruebas de laboratorio ayudan a los geólogos a saber más sobre las condiciones de la falla de San Andrés. Quizá algún día este conocimiento salvará vidas y propiedades. Otros experimentos se llevan a cabo en el campo. Este equipo está trabajando en una zona de la falla de San Andrés que lleva más de 100 años inmovilizada. Esto preocupa a los sismólogos, de modo que hay un proyecto en marcha para medir la cantidad de tensión de las rocas.
Se ha hecho una perforación de más de 200 metros de profundidad y se bombea un fluido hasta una pequeña sección aislada de la perforación. Cuanto más fluido se inyecta, más aumenta la presión de esta sección. Los cambios de presión se registran. Al final se ha bombeado fluido suficiente para fracturar las paredes. Las mediciones de tensión resultantes pueden proporcionar importantes datos acerca del comportamiento de las rocas en el sistema de la falla de San Andrés, y estos ayudarán a los sismólogos a desarrollar técnicas para predecir los terremotos. El de San Andrés es el sistema de fallas más estudiado de la Tierra y para ello se utilizan con excepcionales resultados los rayos láser. Un rayo láser es un haz de luz concentrada que proporciona mediciones de distancia muy precisas. En las estribaciones de las montañas de San Gabriel se está montando una estación de medición por láser, colocando objetivos en lugares estratégicos de ambos lados de la falla de San Andrés. La estación permitirá detectar movimientos extremadamente pequeños. A un lado de la falla se instalará el láser y en el opuesto el objetivo. Dirigiendo un rayo al objetivo se determina su distancia. Supongamos que hay un movimiento a lo largo de la falla. El láser se utiliza para averiguar la nueva distancia a que se encuentra el objetivo y la cantidad de movimiento se calcula por triangulación. Los demás objetivos de ambos lados de la falla se usan para refinar y comprobar las mediciones. El láser puede detectar con exactitud movimientos de solo unos pocos centímetros y tales mediciones proporcionan valiosos datos para la predicción de terremotos. En la misma zona se está llevando a cabo otro experimento. Un equipo de sismólogos está montando estaciones sismográficas en un área donde la corteza terrestre ha sido empujada hacia arriba, puesto que no existe movimiento horizontal en esta sección de la falla que está inmovilizada. El objetivo de este estudio es conocer por qué esta parte de la falla de San Andrés no se ha movido durante largo tiempo y obtener datos que ayuden a prever su comportamiento. En diversas localizaciones, los científicos instalan sismógrafos muy sensibles. Los instrumentos se entierran parcialmente y se cubren para reducir los ruidos de superficie. Durante muchos meses se toman lecturas a intervalos regulares. Los sismólogos confían detectar cambios que les permitan determinar si va a ocurrir un terremoto o no. Aun cuando la predicción está todavía en sus comienzos, investigaciones como esta pueden hacerla posible algún día. El estudio de los terremotos también se centra en las estructuras construidas por los seres humanos y en los efectos que pueden ejercer sobre ellas. En un laboratorio de la Universidad de Berkeley, los investigadores trabajan con maquetas para determinar los efectos de la presión y la tensión en diferentes tipos de estructuras. Por ejemplo, cuánta tensión tolerará un determinado diseño de puente antes de derrumbarse. De estos experimentos se obtienen sugerencias para construir edificios más resistentes a los terremotos. El edificio Transamérica de San Francisco es un notable ejemplo de estructura proyectada para resistir fuertes terremotos. En el laboratorio, los materiales de construcción vibran sobre un tablero que produce sacudidas. Los ingenieros pueden saber así qué materiales soportan más tensión y, lo que es igualmente importante, cómo deben ensamblarse para que resistan los terremotos. Si un temblor de la misma intensidad que el de 1906 sacudiera hoy las ciudades de California, las consecuencias serían desastrosas, ya que podrían perder la vida miles de personas y la destrucción alcanzar proporciones inmensas. El objetivo primordial de la investigación de los terremotos es conocerlos mejor a fin de reducir los daños que ocasionan.